con ella hace algunas semanas a través del teléfono y bueno, quería tenerla aquí también en los estudios de la radio porque nos ha acompañado en tantos programas, ¿no? En otros medios, es parte de este equipo de trabajo que hacemos Mañana Uno. Ella en esta nueva faceta que es nueva a medias, ¿no? Porque nunca dejó la política y nunca dejó la preocupación por la ciudad de Santa Fe. Nos acompaña Natalie Bedini, que es precandidata concejal de la ciudad de Santa Fe. Algo nuevo para Santa Fe. ¿Cómo estás, Natalie? Algo nuevo, así es. Hola, Fabi. Bueno, hola a todos. La verdad que estoy contenta de estar acá. No sé si me querés hacer una nota o si querés que nos pongamos a trabajar, así que yo los extraño mucho Bueno, en esta nueva faceta. Claro, compartimos mucho tiempo en los viejos estudios que la radio y el diario tenía allí en Boulevard. Y bueno, después por las distintas cuestiones de la vida, porque bueno, yo tengo la mitad de mi familia también en España, nos vimos poco, pero bueno, una linda decisión, un lindo compromiso asumís con gente nueva y con un discurso que un poco está revolucionando en el buen sentido la política de la ciudad. Así es, bueno, como bien ustedes saben, yo siempre fui una persona que estuvo involucrada en la cuestión política, más allá de que nosotros desde nuestro lugar, Fabi, como comunicadores y sobre todo como comunicadores que hacen mella en la cuestión política, hemos intentado siempre estar cerca de la gente, informando acerca de cuáles son las políticas públicas, cómo se accede a ellas, de qué manera la ciudadanía puede acceder a ciertos derechos, a ciertos beneficios. Bueno, eso a mí me ha dado la posibilidad también de poder entender que muchas veces ni siquiera se necesita un cargo para poder llevar adelante gestiones, para poder estar cerca de la gente. Y me parece que lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia, de nuestros programas, de nuestros proyectos de comunicación, me parece que está marcando también un poco esta nueva forma de hacer política en este nuevo partido que nosotros hemos decidido llevar adelante, que se llama Algo Nuevo en Santa Fe. Así se llama el partido político. Nuestra lista se llama La Renovación. Justamente lo que intentamos involucrar en ese concepto es esta nueva forma de llevar adelante las cosas, no porque las personas que integren la lista sean personas que no creen en la política, por el contrario, nosotros creemos que la política es la mayor herramienta de transformación social, la que puede torcer el brazo, la que puede torcer la realidad, y teniendo en cuenta sobre todo lo que sucede en el plano nacional, Fabi, lo que está sucediendo con el gobierno de la nación, que nos ha quitado muchísimo a los santafesinos y a las santafesinas como provincia, pero como ciudad nos ha quitado muchísimo en lo que tiene que ver con la obra pública, en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para las universidades, etcétera. Es también una responsabilidad y yo creo, en mi opinión, y como militante política lo digo, una obligación poner el cuerpo en este momento. Ahora que estoy recorriendo muchos lugares de la ciudad, la gente lo dice, bueno, parece que cuando las papas queman, claro, muchos se borran. Y me parece que ahí nosotros tenemos una responsabilidad y es lo que estoy tratando de llevar adelante. Ya te voy a preguntar de la ciudad, bueno, cómo marcha la campaña, de las expectativas que tenés para el domingo, pero quiero aprovecharte como buena analista política que sos y porque lo mencionabas, este proceso que se está dando en el plano nacional. Maximiliano Puyaro el domingo, convocatoria a convencionales constituyentes para reformar la Constitución. La primera vez que La Libertad Avanza va a participar de una elección en la provincia de Santa Fe. Muchos dicen, los analistas, tanto Puyaro como los candidatos Milei van a pescar a la misma pecera electoral. ¿Cómo ves ese panorama donde desde el gobierno dicen vamos a plebiscitar la gestión del gobernador con todo lo positivo que puede ser y lo peligroso también en algún aspecto institucional? Así es. Bueno, vos sabés muy bien que yo no tengo la misma postura política que el gobernador, pero sí me parece que hay que hacer algunas diferencias en este sentido. La Libertad Avanza ha quitado muchísimo, como yo te decía recién, a la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Santa Fe, una de las primeras obras que paralizó el gobierno nacional. De hecho, cuando Milei asumió,
fue la ampliación de la planta potabilizadora de agua, que era es una obra que iba a dar agua potable a más de 50.000 santafesinos de esta ciudad. Y en eso hay una diferencia entre Maximiliano Puyaro y el gobierno nacional. El gobierno provincial, si se quiere, está llevando adelante muchas de las obras públicas que debieran ser responsabilidad del gobierno nacional. Bueno, es lo que pasó hace muy pocos días con el puente de Santa Fe-Santo Tomé, una obra que para toda el área metropolitana es muy importante, sobre todo para las personas que trabajan. Y allí el gobierno provincial está cumpliendo una responsabilidad que a mí me parece que hay un cierto pacto democrático desde el 83 a esta parte con los gobernadores de la provincia de Santa Fe que han trabajado en distintos temas, como puede ser la educación, la obra pública, la salud. Podemos criticar con qué vehemencia lo han hecho, pero sí todos los gobiernos democráticos, a pesar del color político al que hayan pertenecido, han trabajado en esos temas. Y eso diferencia a Maximiliano Puyaro de La Libertad Avanza. Y yo de La Libertad Avanza lo que estoy viendo primero es una suerte de desesperación. Porque recordemos aquel Milei que decía yo no voy a poner ningún cartel, yo no hago campaña de esa forma. Y la verdad que yo hoy veo personas con muchos volantes en la peatonal, con muchas banderas. Se ha hecho este ejercicio de la política que tanto ha criticado Milei, que aquellas personas que trabajan en los organismos del Estado, y hablo puntualmente del ANSES, del PAMI, de la FIP, están volanteando en la peatonal para La Libertad Avanza. Veo los carteles gigantes, estos sextuples que tienen un costo elevadísimo y que Javier Milei está en esos carteles. Hay una foto de Javier Milei junto a los candidatos a convencionales constituyentes y al Consejo Municipal. Y ese cartel dice algo, Fabi, que a mí me genera mucha... de hecho impotencia, porque me parece que se subestima la inteligencia de los vecinos y vecinas y de los santafesinos y de las santafesinas. Dice, traigamos las políticas de Milei a Santa Fe. Vamos a reducir impuestos, vamos a bajar la edad de imputabilidad y vamos a hacer una justicia más dura. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirve traer las políticas de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe y a la provincia de Santa Fe si es el mismo gobierno que le cortó las partidas presupuestarias para la obra pública, que no nos está mandando las partidas presupuestarias para el CONICET, para las universidades, que está cortando todos los beneficios que tienen por derecho los discapacitados y las discapacitadas, que está matando de hambre a nuestros jubilados y sobre todo que está dinamitando las economías internas y las economías regionales? Y si vos recorres cualquier barrio de la ciudad de Santa Fe, y de hecho aquí mismo, Fabi, que nosotros podemos decir... Tenemos el privilegio de tener un buen trabajo, tenemos el privilegio de poder estar... De tener trabajo. Exactamente, de tener trabajo, pero sabemos que las políticas nacionales y esto de ordenar la macroeconomía, que además yo lo pongo entre muchas comillas, porque es cierto que se ha reducido la inflación en algún punto en pesos, pero si nosotros nos ponemos a ver la inflación en dólares con un dólar planchado, nosotros que somos cuentapropistas, que trabajamos para poder construir de alguna manera nuestro salario, la verdad es que estamos matados con la economía que está llevando adelante Milei. Y no solamente el asalariado está mal con esta política macroeconómica, sino que vos vas a un barrio en donde la vecina hace pan para venderle a sus vecinos, en donde los vecinos hacen una rosquita para vendérsela a sus vecinos, en donde la vecina hace la ropa y se la vende a sus vecinos y vecinas. Y Milei, la verdad, creo que ni le importa ni entiende que ese tipo de economía existe, y ese tipo de economía es la que mueve el comercio y mueve todo lo que tiene que ver con la circulación económica en nuestra ciudad. Y entonces yo me pregunto, y extiendo la pregunta a quienes nos están escuchando, ¿para qué queremos traer las políticas de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe y a la provincia de Santa Fe? ¿Para qué queremos hacer eso? Si realmente nos está matando. Y una cosa más, Fabi, donde yo voy, a los barrios que estamos recorriendo, y nosotros somos de los barrios, no es que vamos como un plato volador a decir, vengo acá a visitarte, no, nosotros sufrimos los problemas que sufren todos los que trabajan y las que trabajan, y los vecinos te dicen, yo quiero un cordón cuneta, yo quiero la calle, yo quiero la iluminación, yo quiero que pase el colectivo, yo quiero que haya seguridad. Bueno, lamentablemente todo eso no lo va a contemplar Milei, que de hecho en Bahía Blanca hace muy poco los vecinos le pedían una obra pública muy necesaria y él dijo, si esa obra pública no la hace nadie es porque nadie la necesita. La verdad es que los vecinos ahí tenemos que entender una
cosa muy importante, que es que nada de eso se puede llevar adelante sin la responsabilidad que debe cumplir el Estado nacional y los estados provinciales y municipales. Natalie, te pregunto por este momento del peronismo, del justicialismo en la provincia de Santa Fe, donde hay muchas críticas al exgobernador Omar Perotti. El miércoles asume Rubén Weder en la Corte en un claro ejemplo del acuerdo que Perotti tuvo con Maximiliano Puyaro, reforma constitucional, las emergencias, la reforma de la Corte. ¿Por qué el peronismo lleva un extrapartidario en la cabeza de convencionales y por qué tantos sectores del peronismo van por fuera en otras listas? Bueno, de hecho es el caso de nuestra lista, que además está compuesta por personas que provienen de otros partidos políticos que han tenido un desencantamiento con las estructuras tradicionales. En lo particular, el justicialismo de Santa Fe me parece que está no solamente dinamitado, dividido, y lleva un extrapartidario con el sello oficial, con claro. el sello del partido justicialista, en este caso, la herramienta electoral del peronismo, sino que me parece que hay una suerte de egoísmo en los dirigentes del partido justicialista que no logran ver que aquí hay un problema más profundo. Y esto también lo extiendo a los dirigentes nacionales del Partido Justicialista, que están resolviendo internas, que están resolviendo lugares en listas, mientras los jubilados no pueden comer, mientras tenemos ciudades que tienen el 60%, 70% de pobreza, mientras hoy quienes somos asalariados estamos por debajo de la línea de la pobreza, por lo cual a mí me parece que sí es cierto que hubo una responsabilidad, en mi opinión, y esto me hago cargo de lo que digo, por parte del ex gobernador Omar Perotti, que debiera haber sido tomada por él, porque fue el último gobernador de representación justicialista y decide correr el cuerpo. Eso los vecinos y las vecinas y la gente de la provincia no lo ve bien. Digo esto que decía claro. antes, cuando queman las papas, correr el cuerpo y estar viendo qué es lo que sucede o especulando qué es lo que sucede para ver qué hago después. Por otra parte, algunas alianzas que fueron muy buenas, que a mí me parece que van a ampliar la base de sustentación y de representación de los que trabajan. Me parece que el caso de la lista de Marcelo Lewandowski ha llevado adelante un acuerdo que es muy importante con el sector de Rubén Giustiniani. También me parece que Juan Monteverde de alguna manera imprime una nueva visión y una forma renovada también de hacer política, pero también es cierto que hay muchas personas que se identifican con el justicialismo, claro, que no van a identificar su voto allí. Y también es cierto que debajo hay una estructura que no se corre, hay una estructura que tiene que ver con, yo diría, una clase política. No quiero usar una palabra que usaba el presidente en campaña, pero yo diría que hay una clase política que está enquistada en sus bancas y en sus privilegios, que no logra ver que hay que dar espacio, que hay que ampliar, y esa difusión, esa división que hay dentro del justicialismo, la verdad es que a los que más perjudica es a los que trabajan y a las que trabajan, y es a aquellas personas que necesitan una representatividad fuerte, necesitan dirigentes que se pongan a la cabeza de este proceso que estamos viviendo, y no pasa solamente en el Partido Justicialista de Santa Fe, Fabián, pasa en la CGT, que no llama a un paro, mientras todos los trabajadores y las trabajadoras la están pasando mal, mientras se gasea a los jubilados, mientras se le pega a los jubilados cuando reclaman por sus jubilaciones. Digo, pasa con la dirigencia en su conjunto. Entonces me parece que hay que tener también una reacción ciudadana en sentido de decir, ¿es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Bueno, nosotros en esta experiencia que hemos decidido llevar adelante estamos tratando de empoderar la voz de los trabajadores y de las trabajadoras, y en nuestro caso es con la cabeza de los dirigentes. Bueno, en este debate a veces tan carente de ideas, ¿no? Porque vemos también discursos realmente muy vacíos en cuanto al contenido. A mí me gustó mucho este ejemplo que diste de la Santa Fe Fernet, de la Santa Fe 70-30. Contame un poquito de eso. Bueno, nosotros decimos que Santa Fe es la ciudad Fernet porque tiene 30% de concentración, justamente en donde nosotros ahora estamos, en el área corporativa de la ciudad, en el sur de la ciudad, en el casco histórico, y un 70% de total dilución de lo que te imagines, de las políticas públicas, de los lugares en donde se puede acceder al empleo, de los lugares donde se puede acceder a la formación. En el sur están
hasta el municipio, digo, hasta los trabajadores públicos. Todos los trabajadores públicos deben trasladarse hacia el sur de la ciudad para poder trabajar. Y en el norte, y sobre todo en el norte y en el oeste de la ciudad, Fabi, hay barrios que aún no tienen un cordón cuneta. Estamos hablando en el 2025 de que la gente te pide un cordón cuneta, la iluminación de su barrio. Obviamente hay un tema muy latente que es el tema de la seguridad. Los vecinos y vecinas, tanto de los comercios como sobre todo del norte y del oeste de la ciudad, se encuentran totalmente olvidados en cuanto a las políticas que tienen que ver con el patrullaje, con el control. Bueno, nosotros decimos que es la ciudad Fernet porque justamente ese 70% necesita ser abordado por las políticas públicas. Y de hecho yo le propongo al intendente que podamos trasladar el municipio, que actualmente se encuentra en el sur de la ciudad, a donde se encuentra el Jardín Botánico, en Gorriti y Duso. Estoy segura que si el intendente todos los días tendría que ir a trabajar al norte de la ciudad, los trayectos de los colectivos serían más cortos, existiría urbanización en el norte y en el oeste de la ciudad. Podrían los trabajadores también acceder a otro tipo de trabajos, también acceder a la formación, acceder a otro tipo de oportunidades y podríamos empezar a cambiar las prioridades. Lo principal para nosotros en esto de poder abordar ese 70% de la ciudad que está en el total olvido es empezar a cambiar las prioridades viendo las ciudades de otro lado. Santa Fe ha sido siempre pensada desde el este y desde el sur. Y hay que empezar a pensar la ciudad urbanizando sobre todo el norte y el oeste. Y hay una propuesta puntual que me gustaría dejar, que muchos dirán, es utópica, no le corresponde a un concejal. Bueno, la verdad, yo lo que digo es, nosotros hasta nos han acostumbrado a decir cuáles son nuestros problemas. Por eso nosotros proponemos hacer la verdadera costanera oeste, que todavía no existe, porque las dos costaneras que conocemos están al este de la ciudad. Nosotros proponemos hacer una costanera que esté a la vera de los reservorios del río Salado, a la vera de la circunvalación, que sería la verdadera costanera oeste, que permitiría la integración urbana, y esto de la integración urbana no solamente haría una ciudad más bonita, sino que generaría muchísimo más empleo, generaría más seguridad, generaría integración y sobre todo que podamos ver las ciudades de otro lado. Te preguntaba del proceso del peronismo y se lo he trasladado también a otros protagonistas del justicialismo que nos han visitado, Jorita Mudalel, hoy concejal, Martín Gainza, candidato a convencional constituyente por el departamento de la capital. ¿Cómo se tuerce esta historia de lo que era el Frente Progresista, ahora unidos, gobernando la ciudad de Santa Fe desde 2007, cuando fue la inundación de 2003 y 2007? ¿Cuánto que le está costando al peronismo tener protagonismo en la ciudad de Santa Fe? Es cierto, y es cierto también que hay un peronismo que no se fortalece, y en eso a mí me parece muy positivo esto de ir sumando otras expresiones que tengan que ver con la defensa de los que trabajan y de las que trabajan, porque para mí lo principal, Fabián, es tener una ciudad que tenga una estructura lo suficientemente digna para que quienes vayan a sus trabajos puedan llegar a sus trabajos tomándose un colectivo que no les salga más caro que lo que ganan laburando, que los que van a trabajar puedan salir los días que llueve porque tienen la urbanización correcta. Pero lo que decís del justicialismo y esto que cuesta mucho, tiene que ver también con estos egoísmos de los que hablábamos anteriormente. Me parece que hay que tener un proyecto de ciudad, que ese proyecto de ciudad puede expresar las ideas del justicialismo y que se puede construir con personas de hecho que vengan de otras expresiones políticas. Yo no me voy a hacer cargo de los gobiernos municipales justicialistas por el hecho de que tengo 35 años y el justicialismo hace 18 años que no gobierna en la ciudad de Santa Fe. Y ahí hay algo que decir también, Fabi. Hay una sucesión de gobiernos municipales, radicales y socialistas que tampoco han podido dar soluciones a la gente. De hecho, la propia gente te dice hace 20 años que denunciamos los mismos problemas. Y sí hay algunas cosas que resaltar de algunas gestiones del justicialismo, porque como color político tampoco podemos escindirnos de lo que sucedió en Santa Fe, de las cosas malas y de las cosas buenas. En Santa Fe, durante las gestiones del justicialismo, en particular, por ejemplo, la gestión de Jorge Alberto Bey, se le dio muchísimo valor al COVEM,
que es el órgano de salud pública municipal con el que no muchas municipalidades cuentan. En la época de Jorge Obey como intendente de esta ciudad, el COVEM supo tener más de 15 ambulancias. Hoy el COVEM cuenta solamente con 2 camionetas. En la época de Jorge Obey tuvieron hasta un tanque cisterna, esto te lo cuentan los propios trabajadores del COVEM, con quien yo tuve la posibilidad de conversar mucho, y se hicieron 33 centros de salud por una decisión de un intendente en ese momento, en una gestión justicialista, y yo la verdad hoy veo 20 años más tarde, casi 25 años más tarde, que hay un intendente médico que desguaza el sistema de salud pública, que no le corta el pasto a los centros de salud. Tenemos denuncias hasta de roedores en algunos centros de salud, sobre todo los que están al norte y al oeste de la ciudad. Y digo, hay un intendente médico que no se ocupa de la salud, mientras hubo gestiones justicialistas que fortalecieron la salud, que hicieron centros de salud y que lo hicieron con una decisión de un intendente sin esperar una respuesta ni de un gobierno nacional ni de un gobierno provincial. Ha habido toda una estrategia, ¿no? Que la gente no ha alcanzado a dilucidar de esto que vos marcabas. 18 años de distintos gobiernos donde Corral le echó la culpa a Barletta, Jatón le echó la culpa a Corral y ahora Poletti dice lo mal que hizo Emilio Jatón, y sin embargo forman parte de un mismo frente político donde tienen mayorías también en el Consejo. ¿Cómo estás viendo el proceso en el Consejo Municipal, donde también hay mucha crítica y donde han llegado algunas expresiones que, es cierto, no vienen de la política, pero que han tenido especial reconocimiento de sectores de la población, especialmente los más jóvenes? A mí me asusta un poco cómo está compuesto, sí, porque no veo que haya una verdadera oposición o un verdadero control. No digo que haya que oponerse por oponerse, digo, uno puede acompañar todo aquello que ve que se está haciendo bien. Ahora, yo la verdad que lo veía a Poletti, primero en campaña decir que él no venía de la política, que él venía de la gestión de un hospital. El otro día vi una publicidad que hace junto a su candidata a concejal diciendo, yo estoy acostumbrado a responder rápido porque fui médico en el Cuyen, entonces esto a mí me hace que no tenga los tiempos de la política. Y yo la verdad lo recuerdo al doctor Poletti en campaña decir, veo una ciudad sucia, veo una ciudad oscura, veo una ciudad sin urbanizar y vamos a cambiar esa historia, y yo la verdad que no veo que eso suceda, y esto te lo puede decir cualquier vecino de cualquier barrio de la ciudad, que además hay mayores problemas que cuando asumió Poletti. Por eso a mí me parece peligroso esto de decir yo no vengo de la política. A mí me parece que eso no tiene demasiado asidero cuando uno se quiere dedicar a la gestión. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría que nuestro intendente se pare de manos frente al gobierno nacional cuando nos quita la obra del circunvalar, cuando nos quitan la planta potabilizadora de agua, cuando nos quitan los recursos para nuestras universidades, que son las que hacen mucho movimiento también en cuanto a lo económico en nuestra ciudad, y recibimos a mucha gente. Por lo cual yo veo un consejo en el cual nadie grita los problemas de la gente, porque escucho concejales en ejercicio, y de hecho eso es lo que a nosotros nos diferencia de muchos de los concejales, de hecho del justicialismo, que hace muchos años que están ocupando bancas, pero uno ve a un intendente que cuando abre las sesiones dice, estamos iluminando la ciudad de Santa Fe, donde vas te piden luces. Estamos ampliando los colectivos, vamos a poner un colectivo de este a oeste. Bueno, eso lo hace porque hay elecciones, o no lo entiendo. Me encantaría que haya elecciones todos los años, entonces le resolvemos los problemas a la gente con más inmediatez, me parece. Pero ahí no veo ningún concejal de la oposición que le esté gritando los problemas al intendente y diciendo, che, ¿por qué estás diciendo que estás iluminando si yo a todos los barrios que voy no está sucediendo eso? Che, ¿por qué estás diciendo que vas a poner un colectivo que hace 20 años la gente lo pide, lo sacaron, ahora lo vuelven a poner, cuánto va a durar? Che, ¿por qué no controlamos las empresas que tienen la potestad de la recolección de los residuos? ¿Por qué no controlamos a la empresa que se la contrató por más de 22 billones de pesos para iluminar la ciudad? Bueno, yo realmente no veo una oposición, y yo creo que los vecinos y vecinas
están cansados de que no haya una oposición, por eso se desencantan de la política, por eso muchos no quieren ir a votar. Mirá, Fabi, yo el otro día estuve en la Tablada Vieja, queda detrás del antiguo frigorífico municipal, y un vecino me decía, yo hace muchos años que no voy a votar porque la verdad estoy, disculpame esta expresión, repodrido de los políticos, de que nadie haga nada, la ciudad está siempre igual, acá no viene nunca nadie, vienen para las elecciones. Y la verdad yo le decía, ¿sabés qué pasa? Que cuando vos te desencantás y no vas a votar, ¿quiénes van a votar? Los del voto aparateado, los que ya están ocupando bancas, los que hace 20 años no te resuelven los problemas. Entonces, a mí me parece también fundamental que haya un representante de aquellos que se quieren organizar y que realmente quieren controlar y ser oposición al intendente. Y estoy segura que hay muchos vecinos y vecinas, como nos pasó también el otro día en San Agustín 2, que acompañarían con esos reclamos, que cuando un intendente no te responde, por ejemplo, un pedido de informes que vos le hacés, como muchos concejales y concejalas en ejercicio se excusan diciendo, pero yo presenté un informe, pero no me lo responden. Bueno, estoy segura que si organizás a todos los vecinos que llevaron adelante ese reclamo, que te hicieron llegar la voz y que te pidieron que grites eso en el Consejo Municipal, estoy segura que los vecinos acompañarían al cansancio para que el rol del municipio se cumpla con responsabilidad y como debe cumplirse. Lo dijiste como al pasar y no quiero hacer la nota sin preguntarte, hay todo un proceso de renovación que no solamente va a tener lugar en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, sino también o especialmente en el justicialismo nacional. Contame cómo estás viendo eso, porque sé que también sos parte de dirigentes que están impulsando una renovación necesaria en el plano nacional. Así es. Bueno, yo veo con mucha desilusión y con mucho enojo las peleas entre los dirigentes y esto que te decía antes, puntualmente lo que pasa en torno a la provincia de Buenos Aires, digo, siempre pasa lo mismo. Bueno, la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, que me cuesta mucho entenderla. Entiendo que el sector de Cristina Fernández de Kirchner, si se trenza un proyecto de unidad, me parece que no se va a evadir de ese proyecto de unidad, pero sí hay muchos dirigentes jóvenes, es nuestro caso, que estamos tratando de representar un espacio político nuevo, una forma nueva de hacer política, que también queremos aportar al plano nacional, porque el contexto no es una paloma que nos pasa volando, Fabi. El contexto claramente perjudica a todos los vecinos y a todas las vecinas, por eso nosotros quisimos empezar por la ciudad de Santa Fe, para poder también, de alguna manera, aportar a ese escenario nacional en el cual, bueno, está Axel Kicillof como uno de los posibles referentes, de los posibles futuros referentes para, ¿por qué no?, poder ser candidato a presidente de la Nación. Hay muchos otros, como también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que para nosotros es un referente muy importante, que es quien también de alguna manera nos ha impulsado a llevar adelante esta experiencia, teniendo en cuenta esto que te decía antes, que no es momento de correr el cuerpo, que si uno tiene vocación política, tiene la voluntad de llevar un proyecto político que incluya a los que trabajan y a las que trabajan como primer medida y a los que generan empleo como primer medida, bueno, hay que poner el cuerpo. Y en eso están el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hay referentes como Juan Manuel Abal Medina, que de hecho hoy va a estar aquí en Santa Fe, va a estar por la tarde compartiendo una charla. Bueno, son muchos los referentes jóvenes y nuevos que están tratando de armar una experiencia diferente a lo que fue el peronismo en su última etapa, porque también hay que decirlo, hay mucha responsabilidad del peronismo y del peronismo que de alguna manera llevó adelante el último gobierno representado por ese color político, en que hoy estemos viviendo esta situación de desazón respecto de la política y que Javier Milei sea el presidente de la Nación. Esa responsabilidad debe ser tomada por estos dirigentes, pero sobre todo debemos entender que la gente no va a votar con un espejo retrovisor. No es que porque no se da cuenta de lo que está sucediendo con Milei va a decir, bueno, voy a votar lo que había antes. No, hay que hacer construcciones nuevas, hay que
que tener espacios políticos nuevos, hay que volver a donde hace mucho tiempo la política dejó de estar, que es en el territorio, y hay que dar respuesta, y esa respuesta tiene que estar en una forma nueva de hacer política, en una forma más generosa y hasta en una forma discursiva diferente, porque el discurso no tiene que ser discurso por encima de la gente, el discurso tiene que construirse con el territorio, con los que nos acompañan, y ahí me parece que hay un desafío grande que está encabezando, como te decía recién, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Axel Kicillof, muchos gobernadores que de hecho no son justicialistas, y me parece que hay una respuesta que va a dar un grupo de partidos políticos en el que de hecho yo incluyo a nuestro gobernador Maximiliano Puyaro para poder hacer frente a todo el daño y a todo el tendal que va a dejar Javier Milei más temprano que tarde cuando termine su gobierno. Bueno, contame, pasando en limpio, el domingo, ¿cómo te encuentra la gente en la boleta y quiénes son los que te acompañan, también como precandidatos a concejales en esta lista de renovación? Bueno, tenemos una lista muy linda, Fabi, que está compuesta por trabajadores y trabajadoras, por enfermeras, abogados, profesionales, estudiantes, directores de escuela, de muchas extracciones, como te decía, de pensamiento político y de ideas políticas, pero sobre todo personas que creemos en la política como una herramienta de transformación social que debe ser tomada por los vecinos y vecinas. Me acompaña Luis Holzer, él es el segundo candidato de la lista, Albertina Pérez Smitalter, estudiante de psicología, Joaquín Stamatic, que él también es instructor de rugby en el Santa Fe Rugby Club, además trabaja en educación. Bueno, Mavi Mangol, también ella pertenece a un movimiento de obreros inquilinos, han hecho casas para muchos trabajadores y trabajadoras aquí en la ciudad de Santa Fe en forma cooperativa. Viviana Servidio, coordinadora de un centro de salud en Pompeya y también una persona muy importante de la Liga de Fútbol Femenino que está presente siempre con los problemas de las chicas allí. Bueno, esta lista que no es de orgas políticas, que no es una lista parateada, sino que es una lista de todos también los que nos cansamos de ser usados por los partidos tradicionales para rellenar listas, para aportarle a candidatos que después cuando llegan a sus bancas ni siquiera te atienden el teléfono. Así que en esa forma hemos compuesto esta lista, se llama La Renovación, es la lista 3101, nos van a encontrar en la boleta amarilla, arriba a la derecha. Buscás la A de Algo Nuevo en Santa Fe, la R de Renovación y la cara de Natalie Bedini y nos podés acompañar con este proyecto.